Bienvenidos a mi canal, Daniel Miguélez, Inversiones y Finanzas. Si te gustan mis vídeos y te resultan útiles, no olvides suscribirte. Tu apoyo me ayuda a seguir creando más contenido para todos vosotros. Gracias por estar aquí. Ahora, vamos a hablar sobre cómo los ricos evitan pagar impuestos. ¿Me creerías si te dijera que Warren Buffett paga menos impuestos que su secretaria? Te preguntarás, ¿cómo es posible que un multimillonario pague menos impuestos que una secretaria con ingresos promedio? La respuesta radica en que hay dos tipos de contribuyentes: aquellos que aceptan los impuestos como una parte natural de la vida y pagan lo que el gobierno les indica, y aquellos que hacen todo lo posible para evitar pagar impuestos. Vamos a darles nombres a estos dos tipos de personas. Llamaremos al contribuyente voluntario Pablo y al evasor de impuestos Jaime. Para Pablo, cuando el gobierno llama a su puerta a final de año, no lo ve como un gran problema. Ganando 40.000 euros al año, Pablo entrega sus 15.000 euros en impuestos sobre la renta y continúa con su vida. Claro, le encantaría quedarse con más de esos 15.000 euros, pero ve el pago de impuestos como una parte normal de la vida. Jaime, por otro lado, es propietario de una empresa de tamaño mediano que se paga un salario desde la compañía tecnológica que posee y construyó desde cero. Jaime tiene más de 50 empleados trabajando para él y ha visto crecer su negocio año tras año. A diferencia de Pablo, Jaime odia los impuestos. Piensa para sí mismo cómo puede ser que el gobierno, que no jugó ningún papel en el éxito de su negocio, se lleve una parte tan grande de su dinero sin hacer nada. Para empeorar las cosas, al ser grabado personalmente y como dueño de una empresa, Jaime está sujeto a casi todos los impuestos imaginables, como el impuesto sobre la renta personal, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre el consumo, el impuesto a la propiedad y el impuesto de inversión. Con todos estos posibles impuestos aplicados a sus ingresos, Jaime decidió investigar cómo las grandes corporaciones evitan pagar impuestos. Después de escuchar que en 2018 Amazon pagó 0 impuestos sobre la renta a pesar de haber ganado más de 200.000 millones de ingresos ese año, decidido a evitar perder una gran parte de sus ganancias por impuestos, Jaime investigó maneras de reducir la cantidad de impuestos corporativos que su negocio paga y disminuir su propia factura de impuestos personales. En su búsqueda de estrategias fiscales, Jaime encontró las siguientes técnicas. Método 1. Deducir gastos. La mayoría de las personas ricas ganan sus fortunas a través de negocios, lo que les da la oportunidad de deducir gastos de sus ingresos imponibles. La mayoría de los gastos que se incurren en las operaciones comerciales diarias pueden ser deducidos contra los ingresos para reducir los impuestos pagaderos. Por ejemplo, si diriges una agencia de marketing digital y generas 200.000 euros al año en ingresos, si no tuvieras gastos, la totalidad de los 200.000 euros estarían sujetos a impuestos. Sin embargo, como la mayoría de los negocios incurren gastos, estos costos reducirán la cantidad de beneficios que estarán sujetos a impuestos. Por ejemplo, si tienes 100.000 euros en gastos comerciales legítimos al año, esto haría que tu beneficio anual sea de 100.000 euros en lugar de los 200.000 que ganaste en ingresos, lo que reduciría tus impuestos pagados en más de la mitad. Los gastos elegibles pueden incluir cosas como comidas de negocios, suministros de oficina, nuevas laptops, conexiones a Internet, beneficios para empleados, capacitación del personal, alquileres y arrendamientos, gastos de automóviles, etc. Como dueño del negocio, si decides hacer un viaje para asistir a una conferencia y desarrollar tus habilidades en marketing digital, también puedes deducir ese gasto. Nuevamente, este método de reducir tus impuestos solo es disfrutado por las personas que poseen negocios, dejando poca duda de por qué la mayoría de las personas que poseen negocios parecen ser considerablemente más ricas que las personas que trabajan como empleados. Método 2. Desviar ingresos. A partir de 2017, la tasa del impuesto sobre la renta corporativa en los Estados Unidos se redujo del 35% al 21%, y aunque esto ofreció a muchas empresas, incluida Amazon, la oportunidad de reducir significativamente sus impuestos sobre la renta, muchas compañías aún optan por reconocer sus ingresos en países con tasas de impuestos aún más bajas. Por ejemplo,
Las Islas Caimán no tienen impuesto sobre la renta, ni impuesto corporativo, ni impuesto sobre herencias, ni impuesto sobre donaciones, ni impuesto sobre ganancias de capital, lo que las convierte en un paraíso fiscal puro. En resumen, lo que ganas lo conservas. Por supuesto, sin ningún cálculo, es obvio que esto representa un ahorro significativo para cualquier negocio que pueda realizar sus ingresos en el extranjero. Pero, ¿cuánto ahorrarías si establecieras un paraíso fiscal en este país? Supongamos que tu negocio ganó 5 millones de euros el año pasado. En lugar de pagar un impuesto sobre la renta del 35%, es decir, 1.750.000 euros, en cambio no pagarías nada y te quedarías con esos casi 2 millones de euros para ti. Además de permitirte realizar ingresos libres de impuestos, las Islas Caimán tienen leyes bancarias muy estrictas diseñadas para proteger la privacidad bancaria. El país no tiene tratados fiscales con otras naciones, lo que protege las finanzas de sus clientes de banca offshore de las autoridades fiscales de otros países. Además, las corporaciones offshore en las Caimán no están obligadas a presentar informes financieros a ninguna autoridad gubernamental de las Caimán y la incorporación en las Caimán es un proceso muy sencillo y eficiente. Con todos estos beneficios, no es de extrañar que las empresas estén acudiendo en masa a estos destinos remotos para ocultar sus ganancias. Método 3. Compensar ingresos con pérdidas. Si alguna vez has mirado las estadísticas a favor de iniciar un negocio, entonces sabrás cuán desalentadoras pueden ser. Los números muestran que el 20% de las pequeñas empresas fracasan en su primer año, el 30% de las pequeñas empresas fracasan en su segundo año, y el 50% de las empresas fracasan después de 5 años en el negocio. Finalmente, el 70% de los dueños de pequeñas empresas fracasan en su 10º año en el negocio. Con la posibilidad de éxito en los negocios siendo bastante baja, todavía hay numerosas empresas que tienen éxito y hacen una fortuna, para lo cual necesitan protegerse. Una de las formas en que lo hacen es mediante el uso del arrastre de pérdidas. Verás, la mayoría de los negocios requieren unos pocos años en operación antes de comenzar a obtener beneficios, y en los años en los que los negocios no están exactamente en auge, es probablemente que se incurran en pérdidas. Estas pérdidas, aunque desafortunadas en el momento, son excelentes herramientas de evasión fiscal para futuros periodos. Al igual que los gastos, los arrastres de pérdidas pueden ser compensados contra tus ganancias para reducir tus impuestos pagaderos generales, lo que significa que menos de tus ingresos estarán sujetos a impuestos. Método 4. Emitir opciones sobre acciones. Otra forma en que las empresas reducen sus impuestos es emitiendo opciones sobre acciones a sus accionistas. Este método es particularmente conveniente para las empresas por dos razones. Número 1. Se registra como un gasto, lo que reducirá los beneficios y, en última instancia, la cantidad de dinero que está sujeto a impuestos. Y número 2. No resulta en una salida de efectivo para el negocio. Verás, cuando se emiten acciones, se registran como un gasto para fines contables, pero no se intercambia dinero en efectivo. Esto significa que la empresa puede reducir sus beneficios a través del gasto y mantener una posición de efectivo fuerte. Además, las empresas que utilizan esta estrategia obtienen los beneficios de incentivar a sus accionistas para aumentar aún más el precio de las acciones. Si posees acciones en la empresa para la que trabajas, ¿no pondrías un esfuerzo extra para hacer que el valor de las acciones de la empresa aumente para que puedas vender tus opciones por más dinero? Con estas 4 estrategias fiscales corporativas en mente, Jaime está empezando a sentirse más confiado de que puede reducir o eliminar su factura de impuestos corporativos, pero sabe que necesita retirar algunos ingresos de su negocio para vivir y quiere que ese dinero sea mínimamente gravado, por lo que decide cambiar de rumbo y buscar maneras de reducir su factura de impuestos personales. Método 5. Aprovechar las leyes fiscales geográficas. Durante los últimos 20 años, Jaime ha hecho crecer su negocio en el corazón de Madrid. Sin embargo, su paciencia con vivir en la comunidad con una de las tasas de impuestos sobre la renta más altas de España ha llegado a un punto crítico.
Con una tasa de impuesto sobre la renta estatal del 13,3% para los mayores ingresos, Jaime está viendo como una gran parte de sus ingresos se entrega a su gobierno autonómico, con aún más siendo pasado al nivel nacional. Si bien los impuestos federales no se pueden evitar, Jaime se pregunta qué puede hacer para evitar algunos de los otros impuestos a los que está siendo sometido y que están erosionando su riqueza personal. Jaime comenzó a investigar otras comunidades autónomas, con tasas de impuestos sobre la renta más bajas, y se sorprendió al ver que comunidades como Madrid tienen tasas más bajas, lo que significa que podría ahorrar el 13,3% de impuestos que actualmente está pagando y seguir disfrutando del ambiente de la capital. A medida que Jaime comenzó a buscar opciones de vivienda en cada una de estas comunidades autónomas, se preguntó si había otras formas en las que podría reducir aún más su factura de impuestos personales. Método 6. Invertir en bienes raíces. Parte de la razón por la cual los ricos continúan enriqueciéndose es que hacen que su dinero trabaje para ellos, y una de las maneras en la que lo hacen es a través de bienes raíces. Verás, no solo poseer bienes raíces aumenta tu riqueza al generar ingresos, sino que también permite reducir los impuestos pagaderos. Cuando compras una propiedad, estás adquiriendo un activo depreciable y, debido a que el activo reduce su valor con el tiempo, desde una perspectiva contable, puedes deducir la depreciación y reducir la cantidad de ingresos que está sujeta a impuestos. Los gastos comunes deducibles incluyen reparaciones de la propiedad e intereses hipotecarios, y cuanto más gastas en gastos, más puedes reducir tus impuestos pagaderos. Sin embargo, una vez que una propiedad está totalmente depreciada, ¿qué haces? Vendes esa propiedad y compras una nueva. Si bien vender una propiedad generalmente desencadena impuestos, existe una cosa llamada intercambio 1031 que te permite diferir el impuesto que pagas al vender una propiedad si compras una nueva propiedad dentro de los 60 días posteriores a la venta. En esencia, puedes continuar depreciando tus propiedades y luego venderlas perpetuamente y nunca pagar el impuesto, mientras aún puedes usar los activos para generar ingresos por alquiler. Método 7. Diferir ingresos. Aunque Jaime ha considerado mudarse de comunidad autónoma y usar bienes raíces para reducir sus ingresos gravables, todavía siente que parte de sus ingresos necesitarán ser protegidos de los impuestos, y otra forma en que puede hacer esto es diferir sus ingresos. El vehículo de diferimiento de impuestos más común es una cuenta de jubilación individual, o IRA, que te permite mover tus ingresos a un fondo y sujetar tus ganancias a impuestos en una fecha posterior. Si eres un empleado, probablemente uses este tipo de cuenta para mantener tus ahorros y permitir que crezcan con el tiempo. Sin embargo, también funcionan como una sólida estrategia de evasión fiscal. Verás, los ingresos ganados del empleo están sujetos a impuestos, a menos que contribuyas los fondos a tu cuenta IRA en el año en que contribuyes dinero a tu IRA. Recibirás una deducción de tus ingresos imponibles por la cantidad que contribuiste. Esta estrategia es particularmente efectiva para los altos ingresos porque reduce su factura de impuestos durante sus años de mayores ganancias. Por ejemplo, si ganas 500.000 euros al año y estás en el nivel impositivo más alto, probablemente tus ingresos estén sujetos a un impuesto de hasta el 40%. Pero, ¿y si pudieras evitar el 40% de impuestos y en su lugar tener parte de tus ingresos sujetos solo a un 20%? Bueno, puedes hacer exactamente eso usando una cuenta IRA. Verás, cuando contribuyes a tu cuenta IRA, no pagas ningún impuesto en el año que contribuyes, y en su lugar pagas impuestos cuando retiras los fondos, lo cual es típicamente durante la jubilación. Sin embargo, durante la jubilación probablemente estés ganando mucho menos que 500.000 euros, lo que significa que el dinero que retires será gravado a una tasa más baja, y la diferencia en las tasas de impuestos es cuánto habrías ahorrado usando esta técnica de diferimiento de ingresos. Con todas estas técnicas de evasión fiscal en tu caja de herramientas financiera, solo te queda una pregunta por responder. ¿Qué tipo de contribuyente serás de ahora en adelante? ¿Un Pablo o un Jaime?